Dijimos axonomesis, ¿verdad? Me voy a ir a la clasificación básica. Miren. Hay degeneración valeriana, ¿verdad? Podría haber cierta recuperación, pero ya hay una lesión completa del nervio, ¿verdad? Podría haber, se va a tardar meses, pero eso si solo el axón está lesionado y los demás capas se conservan. Pero si ustedes ven ahí me han dado axonomesis, no 2, 3, 4. Entonces en esta ya hay una lesión, no se va a recuperar. Y a otra cosa, ¿a qué dijimos que se deben generalmente las axonomesis? ¿Cuál es la causa de estas lesiones? Dijimos principalmente. ¿Cuál dijeron que eran las causas de las lesiones de nervios? ¿De qué origen son? Traumáticas. Traumáticas, muy bien. No quiere decir que no, pero aún traumática, no solo el golpe, ¿verdad? Ya dijimos, una compresión, exposición a un químico, etcétera, ¿verdad? Pueden ser de origen también infeccioso. Por ejemplo, en una cara, que yo encuentre una lesión de este tipo, puedo pensar en una infección, pero si no hay ninguna infección asociada, ni del oído, ni de la muela, ¿verdad? Ni nada de eso, ni hay un tumor, ¿qué es lo que a mí se me puede ocurrir si encuentro una parálisis facial con una lesión de tipo axonomesis? ¿Qué les ocurre? ¿Cuál es la causa? Si estamos hablando que es de origen traumático, ¿qué les ocurre? Ajá. Sergio, ¿está por ahí, Sergio? Hoy no vino. Ayúdele a Martita ahí. Dele, ella le está preguntando. Varios están ausentes. No, sí le quiso. Ajá, dele, pues, dele. Ajá. Ay, mis niños, tienen que preocuparse en las causas de lesión, ya lo dijimos. Porque si ustedes mismos me han dicho que es de origen traumático, y les estoy poniendo el ejemplo ahí, de una axonomesis, o sea, les ponía como ejemplo esta lectura, ¿verdad? Para que vean ustedes que ahí está diciendo, la axonomesis está en fase de recuperación, pero eso no significa que el nervio se va a recuperar. Es que eso es como cuando a mí, hoy te vieron lesión medular, ¿verdad? El médico lo opera y dice, la cirugía salió súper bien. Lo que pasa es que no explicaba en qué consiste la cirugía. Solo inmovilizó y puso una barra, pero la médula está dañada. No es que porque la cirugía salió bien, antes el paciente va a salir caminando. Pues igual, la axonomesis aquí está en fase de recuperación. Quiere decir que ya se está resolviendo lo que sucede cuando hay una degeneración valeriana, ¿verdad? Ya queda interrumpido el axón, ya queda una discontinuidad. Ya dijimos, al 100% no se va a recuperar. Y se puede recuperar si está en consonancia, el axón está cerca del otro extremo, se puede recuperar. ¿Cuál dijimos que era la principal causa? Otra vez, se lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es? Traumática. Entonces, si yo aquí les estoy enseñando la lectura de una lesión de nervio facial que está sufriendo una axonomesis, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se puede ver? Piensen un poquito. ¿Por alguna infección? ¿Alguna qué? Infección. Ah, pero la infección es evidente, no es traumática, ¿verdad? Hay dolor de oídos, estuve tomando antibióticos, o tengo una infección en una muela, ¿verdad? Pero ¿y si no hay señales de infección? No ha habido fiebre, no ha habido infección para nada, ¿verdad? Y estamos hablando de origen traumático, ¿qué más se les imagina?
Compresión. ¿Y cómo puede haber compresión? Y no es compresión porque no es neuropraxia, Mm, es Puede ser axonotmesia. por un Ajá. golpe en la cabeza. Exacto. Tiene que haber habido un trauma en la cabeza, por el Lick, oído, por la sien. Ah, perdón. disculpe que le interrumpa. Y eso se podría, o sea, se puede catalogar como un trauma cráneoencefálico cuando No, no, solo golpe. podría estar asociado a un trauma craneoencefálico. O podría haber sido un golpe así en la cabeza. Y si el paciente yo le pregunto, y se ha golpeado, se ha caído, se lastimó con algo, y me dice que no, ¿qué sospechan ustedes? Porque el nervio lesionado está. ¿Qué les puede venir a la cabeza? Ajá. Se lo digo porque se les estoy presentando un caso de un adulto, pero eso no puede pasar en un niño. Correcto, el nacimiento del niño, cuando nace con problemas cuando tiene problemas para nacer y viene con los bracitos que hacen o qué sé yo. Claro. ¿Cómo, cómo podría ser un ejemplo de una lesión como térmica? Ah, una quemadura. Las quemaduras dañan las terminales nerviosas. Bueno, lo que yo les quiero hacer notar con esto que les estaba poniendo en este ejemplo es que nosotros vamos a indagar más, porque a mí si yo veo que no hay señales de infección, no han habido. Le pregunto al paciente, ¿se ha caído, se ha golpeado? Me dice que no. Pues lo otro que me toca pensar es que hay una situación quizás hasta de violencia intrafamiliar. Y con los niños nos pasa. Llegan los niños con las lesiones de nervios, a veces la piernita, el bracito, y el niño se cayó. No, le dice la mamá, no se ha caído. Y jugando, no se ha lastimado, no practica algún deporte, no, para nada. Y entonces, ¿qué toca sospechar? Bueno, pues entonces lo han golpeado, porque el nervio, así porque sí, no se va a lesionar. Es como las fracturas, y ustedes en módulo 5 vieron fracturas. Y las fracturas en los niños es raro que se den, son bien características. Que un niño tenga una fractura yuca es porque eso es un trauma violento. Y se investiga violencia dentro de la casa. Y ahora todo eso se investiga, ¿no? Y está jurídicos ahí en los hospitales para ver que si uno sospecha, hay que investigar si hay violencia interna, ¿verdad? Por eso vuelenle ojo a los términos. Es importante volarle ojo a esos términos. Porque una de estas lesiones no se me da por una infección. Ya ustedes, ya, bueno, a menos que sea una infección severísima, ¿verdad? Pero es rarísima. Ya vimos que la principal causa es de origen traumático, ¿verdad? Entonces, pónganle queso a estas lesiones. Es muy, muy importante que las logren diferenciar. En los hospitales van a haber un montón. Y si fuera por machetazo, ¿Quién estaba hablando, perdón? y si fuera por un machetazo que se dio la lesión del nervio. Ah, cabal. Esos abundan también, ¿verdad? A la orden del día, si llegó una pacotilla de jóvenes macheteados al cal un año que no te imaginas. Y entonces todos con Sí. lesiones de nervio. Pero habría que ver qué tipo de lesión y el mecanismo cómo se da. Vamos a ver si encontramos aquí. Aunque ya más adelantito vamos a ver otro. Uy, no me gusta ver los macheteados. Dígame. Si es por un tumor, sería por compresión, o sea, sería neuropraxia. Podría ser una neuropraxia. Si el tumor es externo y está comprimiendo el nervio, ¿verdad? Pero si el tumor es propio del nervio, no. Ay, no me gusta ver los macheteados. Voy a poner esta. Ah, no, esta es como una fractura. Pero un macheteado, por ejemplo, estamos hablando que hay una herida que vuela.
¿verdad? Tasajea, pedazos ahí. Entonces el nervio, miren aquí, ya vamos a ver más adelante ejemplos de esto. El nervio se corta, ¿verdad? Aquí ya le están reparando quirúrgicamente, miren. Pero si no se repara y el nervio se secciona completamente, ¿qué tipo de lesión va a ser? ¿Una qué? Cuando se secciona completamente. Neurognesis. Neurognesis, ¿verdad? Aquí ya las neurognesis, igual que las axonognesis, solo tienen recuperación quirúrgica. Miren, ahí vean cómo ponen los dos extremos del axón. Aquí es una lesión completa, ¿verdad? Va para una neurognesis. Pero por eso es que le interviene el cirujano, el neurocirujano, y ya van a ver lo que ponen. Ya vamos a hablar del tratamiento, ¿verdad? Pero miren, ahí una lesión, se voló todo el nervio. Bueno. ¿Qué otra cosa preguntaron por ahí? No me acuerdo qué más me preguntaron. ¿Alguien preguntó a alguna de las niñas? ¿No? Bueno, sigo y ahí en el camino, si se acuerdan de la pregunta, me dicen. Entonces, ¿cuál es la anatomía patológica? Bueno, ya dijimos, primero entender la estructura que está dañada, si solo es la fibra nerviosa, si son fascículos, si son, ¿qué? El nervio completo, ¿verdad? Y ya decíamos, pues, ahí está como la clasificación anatomoclínica, ¿verdad? De lo que se va produciendo. Miren, en una neuropraxia, al inicio el déficit motor es total. Se pierde la conducción nerviosa. Pero puede ser que haya o no déficit sensitivo. Eso va a depender del nervio. Déficit vegetativo también puede ser que tenga dependiendo del nervio. Ya dijimos que llevan un componente del sistema nervioso autónomo. En la electromiografía permiten la conducción distal, pero no hay actividad voluntaria. O sea que cuando el médico lo evalúa, ve que sí hay señales de que va a recuperar la conducción nerviosa, ¿verdad? Pero en ese momento no hay actividad voluntaria. Patológicamente solo hay desmielinización en el segmento afectado y no da atrofia muscular. En cambio, la axonogmesis, hay un déficit motor total, hay un déficit sensitivo total y hay un déficit vegetativo, ¿verdad? Hay interrupción en la conducción. Puede haber fibrilación en reposo y no hay actividad voluntaria. Ya hay degeneración valeriana del axón y hay atrofia muscular progresiva. Ya dijimos que esta, si acaso recupera un poquito, no va a ser nunca al 100%, nunca va a quedar como antes. Puede recuperar un poco de función, ¿verdad? Las estructuras que este nervio controla, pero no al 100%. Ya las de tercer grado, miren, todas tienen déficit motor total al inicio. Estas ya todas tienen déficit sensitivo. Las de tercer grado hay interrupción de la conducción, fibrilación en reposo y no hay actividad voluntaria. Aquí hay desmielinización, interrupción del axón, degeneración valeriana y hay fibrosis dentro del fascículo nervioso. En esta ya hay interrupción en la conducción también, no hay actividad igual. Y aquí, además de la degeneración valeriana, ya hay ruptura del perineo. El fascículo está roto. Y en esta también ya hay interrupción de la conducción. Si ustedes ven todas estas, en la electromiografía ya dan signos negativos. O sea que lo que ya decía, ya se está recuperando, ¿verdad? Sí, porque es normal, es una condición, ha sufrido un trauma, está dándose el proceso de degeneración y va a llegar un momento en que eso se va a estabilizar, pero la lesión que queda ya quedó, ¿verdad? En este caso no se va a recuperar. Esa es el grado 2 para Sedon es el que, para Sunderland, perdón, es el que él dice que puede recuperarse, pero para Sedon ya no es recuperable. El daño que quedó ahí quedó. Y la neurogmesis, que es la más severa, hay interrupción del axón
y de todo en este caso, todo el componente nervioso, ¿verdad? Y por eso dice que está afectadas todas las estructuras cognitivas, incluido el perineuro, ¿verdad? Aquí está otro ejemplo, ¿verdad? De la clasificación para que lo vean en otro sentido también, ¿verdad? Es otro ejemplo. Pero ahí ven que ya en la axonotmesis ya se clasifica que pues hay degeneración valeriana y va a haber atrofia, ya no se va a recuperar al 100%. Y aquí, pues para ubicar las lesiones de nervios, siempre tenemos que identificar cuál es la raíz o el nervio afectado y buscar la extensión de la lesión. Estos son los dermatomas, ¿verdad? Es el territorio sensitivo. Y acordémonos que a veces el nervio tiene un territorio sensitivo específico, pero el territorio motor, o sea, los músculos que toca son otros. Entonces es importante identificar tanto dermatomas como miotomas que están afectados, ¿verdad? Hay que diferenciar, sobre todo en los nervios mixtos, que sobre todo los raquídeos son, cuáles son los miotomas que inervan y los dermatomas que inervan, para entender lo que está afectado. Bien, ¿cuál es el cuadro clínico? Este es el cuadro clínico general para cualquier lesión de nervio, ¿verdad? No es específica para uno, o sea, pero este es lo grueso, ¿no? Entonces, en este cuadro clínico hay alteraciones motoras, hay alteraciones sensitivas, alteraciones en los reflejos, puede haber dolor y pueden haber alteraciones del sistema nervioso autónomo y también del tono y de los reflejos. Entonces, las alteraciones motoras, la principal es que la actividad motora en la parte distal de la lesión se suprime, se pierde, ¿verdad? Y según el tipo de lesión pueden pasar hasta de 8 a 14 días. Si después de eso no se registran cambios, ¿verdad? Entonces empiezan a darse ya manifestaciones del grado de lesión que tuvo, ¿verdad? Entonces empieza a aparecer la atrofia. La atrofia progresa con rapidez. En 2 meses el volumen de los músculos afectados puede bajar hasta un 70%, ¿verdad? Los primeros días tal vez no se note mucho, ¿verdad? Según el tipo de lesión. Estamos hablando de los tipos de lesión. Ya dijimos que la neuroplasia se recupera espontáneamente. Entonces, la principal alteración motora es la pérdida de actividad motora. O sea, hay parálisis o hay paresia, ¿verdad? Segundo, hay alteraciones sensitivas. Esta pérdida sensorial puede estar en un territorio de un dermatoma específico, ¿verdad? O podría ser que si son varias raíces, hayan varias zonas combinadas. Por eso la evaluación de terreno sensitivo es muy exhaustiva. Entonces hay que aprenderlo como a definir, ¿verdad? Ubicarlo. Entonces también ahí las alteraciones sensitivas entonces pueden ser una disminución, una hipoestesia o una, decíamos, una anestesia, esta pérdida completamente de la sensibilidad. Podría ser hiperestesia, ¿verdad? Que en las lesiones periféricas es un poquito más raro, a menos que sean síndromes de irritación. Y entonces en esos casos podría aparecer también el dolor, por decirlo así, ¿verdad? O también podrían aparecer las parestesias. Pero igual se van a aparecer en el territorio sensitivo específico, ¿verdad? Luego vamos a tener alteraciones en los reflejos, que cuando hay un nervio periférico alterado, entonces al probar la actividad refleja, sobre todo los reflejos osteotendinosos, estos desaparecen. Entonces, por ejemplo, estimulamos el reflejo patelar y no aparece, ¿verdad? El reflejo bicipital y no aparece. Están o perdidos o disminuidos según el tipo de lesión. La causalgia, decíamos que es la lesión de un nervio periférico que contiene fibras sensitivas.
Y generalmente esta causalgia quiere decir que aparece un dolor. Ahí dice urente, o sea, es una sensación de corrientazo, pero quemante, es insoportable. Y esto puede ocurrir en un 3% de las lesiones. Es más frecuente en lesiones incompletas de nervio. Este les decía que es un signo de irritación del nervio, ¿verdad? No es tanto que esté seccionado, sino que está como irritado. Entonces, también este territorio de dolor intenso sigue un trayecto específico, ¿verdad? Les decía que sigue el trayecto del nervio. Por ejemplo, en el caso de la ciática, el paciente describe el dolor cabal en el trayecto del nervio, desde la salida hasta por donde le corre, ¿verdad? En el caso de la neuralgia del trigémino, igual. En el caso del síndrome del túnel del carpo, exactamente, ¿verdad? Él mismo le describe dónde es el dolor. Se lo delimita perfectamente, ¿verdad? Entonces, ese es el caso de las causalgias. Otro signo en el cuadro clínico les decía que son las alteraciones de origen autónomo, ¿verdad? En este caso, en ser simpáticas. Entonces, aquí puede aparecer signos autonómicos, como el caso de la sudoración, cambios en la respuesta pilomatosa, o sea, se refiere a los pelitos, ¿verdad? En la piel, que de repente están como así como que estuvieran erizos, ¿verdad? Otras veces ni responden, no se contraen. Puede haber también parálisis vasomotora de la zona que está afectada, o sea, puede haber cambios en la vascularización porque también el nervio se encarga de inervar a las venas y a las arterias que están en la zona, entonces pueden haber cambios vasculares. Y de repente el paciente está como bien pálido en la zona, otra vez está como morado, otra vez bien rojo, ¿verdad? Pero eso refleja también las alteraciones en esos cambios vasculares. Entonces, después dice que hay área de anhidrosis, ¿verdad? A ver si alguien quiere buscar ese término que es y nos lo dice, ¿verdad? Alguien que nos ayude a buscarlo ahorita y nos cuenta qué encontró que es anhidrosis. Entonces, menciona que en esta zona donde hay anhidrosis, generalmente es la zona de déficit sensorial, ¿verdad? Pero de repente se extiende a otras partes. ¿Alguien buscó el término? Es la ausencia de sudoración. Exacto. Entonces, ven, a veces puede haber pérdida de la sudoración, a veces puede haber aumento de la sudoración, ¿verdad? Pero en este caso, mencionan que un signo más común es la pérdida de la sudoración. Y hay test, ¿verdad? Hay test específicos que los médicos toman para eso. Otra prueba es la de las arrugas, porque ya dijimos que la piel normal, por ejemplo, cuando está en el agua, se arruga. En cambio, la piel que está denervada, no. Y además los pliegues, ¿verdad? Ya hemos dicho, los pliegues que indican movilidad, cuando hay una parálisis, los pliegues desaparecen. Además, cuando hay lesiones completas, puede haber vasodilatación y vemos los cambios así como que aumenta el calor en la zona, se pone más rosada que el resto, ¿verdad? Del segmento. Y de repente está bien fría la zona, ¿verdad? La piel se pone pálida o cianótica, lo que les decía. Y todos esos cambios hay que irlos viendo porque a veces no se ven del inicio, sino que hasta 2 o 3 semanas después. Aparecen las alteraciones tróficas, como el que la piel se ponga brillante, que se rompa, se pone como que es papel celofán, o se puede poner la piel así como quebradiza, ¿verdad? Las uñas se pueden deformar, se vuelven quebradizas, como porosas, se rompen fácilmente. Y el hueso también, ¿verdad? Como está inervado también por esto, puede surgir la osteoporosis. Y ya dijimos que estas alteraciones vasculares también se están dando. Por eso, bueno, ya lo voy a retomar. Pero para que no se les vaya a olvidar algo, ya lo voy a retomar. Y luego también el efecto sobre el tono. Ya dijimos que los reflejos osteotendinosos están disminuidos o abolidos y el tono muscular pues está disminuido. Hay hipotonía, pero ya no es una hipotonía
por causas centrales, como las que han estado viendo ahorita en algunas patologías, sino que es por que se perdió la tonicidad del músculo porque ha perdido su inervación periférica, ¿verdad? Y luego, pues, la flacidez muscular. El músculo, como está sin contracción, pues ha perdido también su tono, ¿verdad? Y está como aguadito, por decirlo así. Lo que les quería mencionar con esto de las alteraciones simpáticas, y es para que lo tomen en cuenta, porque como nos encanta usar agentes físicos, las compresas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Fíjense que, vamos a ver el caso de, vamos a suponer que esta es una arteria, ¿va? Y la otra, o una vena. Las venitas son las azules. Va, no sé si las arterias, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hacen las arterias? ¿Qué llevan? Sangre oxigenada. Sangre oxigenada, ¿verdad? La traen desde el corazón y la llevan hacia el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? O sea que quizás la voy a poner, se me olvidó y lo voy a poner así mejor. O sea que también la irrigación tiene como dirección, por decirlo así, ¿verdad? Entonces las arterias traen la irrigación, digamos así, vista de esta forma, desde el corazoncito, digamos, ¿verdad? Los pulmones y toda esa parte, ¿verdad? Ya la oxigenaron los pulmones y el corazón y la mandan a todas las partes del cuerpo, ¿verdad? La estoy poniendo para abajo para verlo así. O sea, pueden entender la dirección, lógicamente, que si va para la cabeza sube, ¿verdad? Pero es cabal, como ustedes dicen, la sangre oxigenada. En cambio, las venas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen las venas? Lo contrario, llevar la sangre desoxigenada del resto del cuerpo al corazón, los pulmones. Ajá, hacia el corazón y los pulmones para que se limpie, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, lo que hace las venas es ayudar a la circulación de retorno, ¿verdad? Para que la sangrita se limpie. Entonces la llevan hacia el corazón y los pulmones. Vaya, pero ¿qué pasa cuando hay una lesión nerviosa que me afecta a los vasos sanguíneos? Llámense arterias o llámense venas. Por ejemplo, normalmente, ¿verdad? Si yo tengo sanita una arteria, pues la sangre pasa, ¿verdad? O pasa bien por las venas y hay circulación de retorno. La circulación de retorno, la circulación venosa, se activa mucho por acción de la contracción muscular también. Influyen los músculos tienen como una especie de ventositas que ayudan a empujar, ¿verdad? La sangre venosa en las partes distales de los miembros para regresarla y mandarla al corazón. Entonces, imagínense qué pasa si este mecanismo se paraliza, ¿verdad? Ya la sangre que va a descender, ya decíamos, pues se puede quedar estancada, ¿verdad? Y provocar caídas de presión. Y la sangre que quiere regresar le va a costar, ¿verdad? Si para colmo no tiene las ayudas venosas, ya el capilar no se puede contraer y dilatar, ¿verdad? Porque no se le permite ese juego, está paralizado el nervio, ¿verdad? Y ya no le da la contracción bien a los vasos sanguíneos para que se contraigan y se dilaten y hagan su función de bombeo. Entonces tienden a estancarse también la sangre, ¿verdad? Entonces, el otro problema es que a través de la circulación, el calor se disipa. Entonces, por ejemplo, si vengo yo y pongo normalmente una compresa sobre una zona de esta, digamos, que estuviera afectada, ¿verdad? Y yo tengo una compresa caliente y la voy a poner
aquí encima de mis vasos sanguíneos, ¿verdad? Pues normalmente la circulación la disipa, la riega en el torrente sanguíneo y la disipa el calor. Pero al estar afectada una zona de una región del cuerpo, porque está paralizado el nervio, pues nosotros colocamos la compresa o el ultrasonido o cualquier aparato de calor, y entonces ya esta arteria no es capaz de dispersar el calor, ni siquiera se va a dilatar, no va a responder a los cambios. Está paralizado el nervio, ¿no? Y entonces ya no le permite esos cambios a la arteria que bombee normalmente la sangre. Y entonces, ¿qué va a pasar? El calor se va a concentrar y lo que es poner una compresa caliente en un paciente normalito, que está bien de su irrigación y de su inervación, no se va a quemar, o me va a decir está muy caliente. Pero si ya tiene una lesión y para colmo no siente, y a mí se me olvidó que hay un problema vascular asociado a la lesión nerviosa, pues cuando yo le quite la compresa, ¿qué creen que voy a encontrar? Porque el calor aquí se concentró. ¿Qué voy a encontrar entonces? Ajá. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Hola? Hola. Uy, me salí yo. No, Lick, aquí estamos, pero puedo volver Ah, a hacer la pregunta, por favor. ajá, les estaba diciendo. Les estaba diciendo. Hola. Perdón. No, les estaba mencionando de esto vascular, ¿verdad? Que les decía que aquí, como los capilares, los vasos sanguíneos, sean arterias o venas, han perdido su inervación en una región específica, entonces ya la circulación de regreso y de ida y regreso, ¿verdad? Tanto arterial como venosa, se van a ver afectadas, ¿sí? Hay dificultades para para el regreso de la circulación de retorno, ¿verdad? Sobre todo la venosa. Pero, y para colmo, ¿verdad? Yo vengo y digo, ay, yo le voy a poner una compresa caliente al paciente. Ni siquiera sé por qué, pero como a todo el mundo le ponemos compresa, le ponemos compresa caliente. Y se la pongo. Entonces el problema les decía que ahora este capilar ya no tiene la capacidad de contraerse o de dilatarse y de contraerse para ayudar al bombeo de la circulación. Normalmente eso es lo que hacen los vasos sanguíneos, y entonces cuando uno pone calor, los vasos sanguíneos se encargan de dispersar el calor, ¿verdad? Pero en este caso eso ya no se va a poder hacer. Entonces, ¿qué va a pasar con el calor si yo pongo aquí la compresa? ¿Qué va a pasar? Lo pongo en esta pierna que ya no dispersa calor. ¿Qué va a pasar? Se podría formar un trombo. No, más que eso. Miren, les decía que aquí, al poner normalmente una compresa, lo voy a poner acá. Al poner normalmente una compresa, les decía que la circulación se encarga de dispersar el calor. La riega en el torrente sanguíneo, ¿verdad? La riega. Entonces el calor no se concentra. Pero si esta función se ha perdido porque ya la inervación no permita que las arterias ni las venas se contraigan y se dilaten, entonces lo que va a pasar es que el calor se va a concentrar en la zona donde he puesto la compresa. Y lo que voy a provocar es quemaduras. Entonces, cuando le quite después de 20 minutos la compresa al paciente, lo que voy a ver es una quemada, ¿verdad? Porque ya no se pudo dispersar el calor. El calor en este caso se concentra y se quema el paciente, ¿verdad?
Entonces hay que tener en cuenta esos cambios tróficos también, estas alteraciones, porque a veces podemos ser irresponsables colocando agentes físicos cuando ya la circulación también está afectada, ¿verdad? Hay que vigilar el uso de agentes físicos, sobre todo cuando el paciente no tiene sensibilidad. Es bajo mi responsabilidad que se lo estoy poniendo y yo estoy garante de que no voy a provocar una quemadura o un enfriamiento más allá de lo que se puede garantizar que es beneficioso, ¿verdad? Pero solo por poner un medio físico y con el que puedo ocasionar más daño es complicado, ¿verdad? Entonces lo aclaro precisamente por eso. Aquí se vienen a dar esos cambios. ¿Se entendió la idea? Sí, Liz, Bueno, yo tengo hola. una duda, pero es Dígame, de lo que, o sea, ya lo pasamos. dígame. Es de que, como usted nos dio la clasificación de las lesiones, ¿verdad? Entonces, esa clasificación se se puede presentar en cualquiera de las enfermedades que nos había mencionado antes, como por ejemplo la neuritis, la neuralgia y la radiculopatía. O sea, en esas se pueden dar neuropraxia, axonotmesis o neurogmesis. O sea, o se puede dar solo una, o se pueden dar las tres. No, las tres no. Se puede dar Las tres, perdón. una, cabal. Pero, por ejemplo, las que son enfermedades, generalmente, por ejemplo, la polineuropatía, el Guillain-Barré, digamos. Esa lo que afecta es la vaina de mielina. Entonces, la clasificación entraría como que fuera una neuropraxia. Es recuperable al 100%, ¿verdad? Entonces, va a depender de lo que es afectado, pero esas son enfermedades. Cuando estamos hablando de lesiones de origen traumáticas, como estas que estamos hablando ahorita, es donde entra más clara esta clasificación, ¿verdad? Por eso decíamos, las causas generalmente se deben a un trauma, a cambios químicos, ¿verdad? Procesos químicos, a lesiones por infecciones, a tumores. O sea, es una afección que está tocando directamente a un nervio en su trayecto, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Gracias. Entonces, ahí va a depender, ¿verdad? Pero más que todo, las causas traumáticas son las que se clasifican bajo esta línea. Las enfermedades va a depender del tipo, lo que les mencionaba, por ejemplo, las que son por toxina, polineuropatías que se dan por toxicidad, digamos, con pinturas, esas también son recuperables. Tiene el paciente superior, pero viene a comportarse como neuropraxias. Por eso el médico siempre va a reportar cómo se ve esa lesión, ¿verdad? Y a usted le toca investigar bien cuál es la estructura afectada, ¿sí? Pero en las traumáticas es donde más se ven estas dos tipos de lesiones más, la axonotmesis y la neurotmesis. ¿Está bien? Sí, gracias. Entonces, pruebas complementarias para las lesiones de nervios. Bueno, el médico, aparte de hacer su historia clínica, ¿verdad? Hace todo un examen neurológico, él realiza algunas pruebas específicas y tiene que identificar, o sea, al médico le corresponde ver si de verdad la lesión es meramente periférica o es una lesión de origen central. Cuando ustedes estén viendo las lesiones de nervios, van a ver cómo descartan, por ejemplo, en parálisis facial. Yo tengo que descartar si realmente esta lesión es central o es periférica, ¿verdad? Y así con todas. Por eso es que habla de que hay que ver el examen de funciones cerebrales superiores, el examen de nervios craneales, de sentido, el examen de funciones reflejas, motoras y sensitivas en los nervios raquídeos. Luego, técnicas especiales para el diagnóstico, ¿verdad? El tomar un TAC, una resonancia, una angiografía, esa es que le meten contraste a las arterias, ¿verdad? Para ver cómo están. Una mielografía, la médula, los gamagramas óseos, un electroencefalograma, potenciales evocados, la punción lumbar, etcétera. O sea que
de exámenes para evaluar las ultrasonografías, ¿verdad? Diagnósticas también. O sea que hay varios exámenes que él puede mandar a tomar. Ahí en la presentación les quedan los ejemplos de algunos exámenes, como para que ustedes tomen un poquito más de datos. A veces oímos los nombres, pero puede ser que no estemos claros qué es. Miren, en la geografía meten material de contraste para ver cómo está la irrigación de la zona. Eso es para ver si no hay un daño isquémico, ¿verdad? O si la irrigación se conserva, ¿verdad? De la zona que está afectada. Esas son arterias, lo que se ven ahí son arterias. La mielografía, que es la punción lumbar, que es el estudio de líquido cefalorraquídeo también, para ver, ¿verdad? O inyectan, perdón, un material de contraste para ver también cómo están los tejidos blandos, ¿verdad? Dentro de la columna. El gammagrama óseo, ya es de medicina nuclear. Se lo ocupan para ver la densidad de los huesos también. Electroencefalograma si hubiera necesidad. Eso depende del nervio que esté afectado, ¿verdad? Las perimetrías, audiometrías, pruebas de función laberíntica, ¿verdad? Por ejemplo, si el órgano afectado es el oído, ¿verdad? O es el ojo. Entonces ya son pruebas específicas que hace el neurólogo, ¿verdad? Para identificar qué es lo que está afectado. Les decía que muchas veces quienes detectan los problemas de este tipo somos nosotros. Y nosotros somos los que los remitimos. Miren, necesitamos este examen. El niño no ve bien o el niño no escucha. A veces ni el pediatra se ha dado cuenta ni la mamá se ha dado cuenta, ¿verdad? Incluso hay niños, ya hemos visto casos de niños, ¿verdad? Que a veces ya casi tienen que 6, 7, no, perdón, ya casi llegan al año y no han gateado. Y el papá hasta entonces pregunta, ¿no está gateando? El pediatra no se ha dado cuenta, está en su control de niño sano y cuando lo mandan con una terapista y la prueba de la terapista resulta que tiene la caderita luxada y nadie se enteró, ni el pediatra, ¿verdad? Entonces ya le manda a tomar una ultra a ver si es cierto y cabal, ¿verdad? Ya sale en el examen. Pero hay pruebas clínicas que poco a poco se van a ir conociendo, ¿no? Según el área que trabajen, y a veces toca, ¿verdad? Mira, hay que mandar a tomarle esto al niño, ¿verdad? O al pacientito si es adulto. Esta es la punción lumbar, que es el examen de líquido cefalorraquídeo también, eso sobre todo para descartar infecciones, ¿verdad? O procesos infecciosos en la médula. Está un examen que se llama de potenciales evocados. Lo que hace es como mide la función de control cerebral sobre las respuestas de movimientos, ¿verdad? Entonces, pueden ser visuales, auditivos o motores también, ¿verdad? Miren, ponen como unos electrodos en la cabeza, pero desde aquí están viendo el control que el cerebro o la corteza cerebral tiene sobre las distintas partes del cuerpo, ¿verdad? Para ver si eso está conservado. Eso lo hacen para descartar de verdad si la lesión es central o es periférica, ¿verdad? Y la electromiografía, que son las pruebas de conducción nerviosa. Aquí el médico inserta unos electrodos, ¿verdad? En algunos músculos para hacer las pruebas y medir la velocidad de conducción, ¿verdad? Entonces, este resultado que yo les enseñé en el correo es una electromiografía. Pero ya el electro dice si el nervio es recuperable o no. Bueno, ¿cómo llegan al diagnóstico médico? Pues básicamente debería ser clínico, ¿verdad? Sí ya vimos pruebas especiales que pueden tomar, pero principalmente tiene que ser de tipo clínico. Y aquí le toca al médico evaluar la función motora y la función sensitiva. Les digo ahorita al médico porque lo estamos viendo desde el punto de vista de la condición de salud, pero nosotros también tenemos que evaluar la función motora, la función sensitiva. Ellos toman la valoración de fuerza muscular, ocupan la misma escala de Daniels, ¿verdad? Solo que ellos la hacen de manera más general. Nosotros la hacemos analítica, ya cuando lo tenemos al paciente, ¿verdad? Para evaluarlo. Hacen también evaluación de la sensibilidad, pueden usar escalas, ¿verdad? Como esta, por ejemplo, donde caracterizan, ¿verdad? La prueba de sensibilidad. Y hacen ya también pruebas específicas según el nervio que esté afectado. Por ejemplo, es el TIN, que es frecuente cuando está comprometido el nervio mediano, por ejemplo, ¿verdad?
Luego hay otras pruebas que son electrofisiológicas, ya decíamos, la electromiografía puede confirmar un diagnóstico clínico, ¿verdad? Así que ahí es él el responsable pues, de darnos ese diagnóstico. Luego el tratamiento médico va a depender, o sea, generalmente puede ser de dos formas, conservador o quirúrgico. El conservador es en el que se hace con medicamentos, con movilizaciones, etcétera. No se raja al paciente, ¿verdad? El quirúrgico es el paciente que entra a cirugía. Pero este tratamiento para el médico va a depender del diagnóstico, que sea preciso, de la naturaleza y localización de la lesión y de la gravedad. Entonces, aquí están preguntas del millón, ¿verdad? Bueno, ¿y el nervio se debe tratar de inmediato o puede esperar unos cuantos días, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces hay reparación inmediata. Eso el médico lo hace cuando hay lesiones que son limpias, nítidas. También dependiendo de la disección que ha tenido, ¿verdad? Y qué tanto se han retraído las unidades nerviosas. Lo que decía Elvis, imagínense que alguien entró al hospital porque le dieron un machetazo y el corvo estaba todo chuco, sucio, contaminado o enmohecido, etcétera. Esa no es una lesión limpia. Diferente a alguien que tal vez se cortó con un cuchillo que estaba lavando, ¿verdad? Entonces está limpio, en ese momento no está tan contaminado. Puede ser que esa lesión y haya sido nítido el corte, entonces puede ser que tenga reparación primaria. La secundaria ya es después de 3 a 6 semanas, cuando son secciones por instrumentos contundentes. Por ejemplo, en el tiempo que yo estudiaba, como era el tiempo de la guerra, ¿verdad? Nosotros veíamos cantidad de pacientes con secuelas de esquirlas de bombas, ¿verdad? De granadas, etcétera. Y los pacientes entraban así, con unos... Yes. Hola, Martita. Hola. Hola. Hola, Lick. Ya se la Hola. escucha. Me sacó esta cosa, ¿verdad? Creo que me sacó, ¿verdad? Sí, Lick, se quedó que cuando usted estaba estudiando atendía pacientes con esquirlas de granada. Ah, cabal. Imagínense.
Ahí me cortó esta cosa. Vale, sigo. Bueno, entonces les mencionaba que cuando hacen uso del tratamiento conservador, los médicos lo que tratan es de mantener los tejidos en el mejor estado. Generalmente el conservador se... Hola, Disculpa, hola. ibas a iniciar las secundarias. Ah, iba más atrás. Sí. Estabas Uy. empezando con las secundarias, el primer ejemplo de secciones. ¿Esta? Esa, sí, gracias. Ah, ajá. Sí, aquí les decía que las reparaciones secundarias es cuando hay secciones por instrumentos contundentes, por ejemplo, con algo que ha sido un golpe tosco, brusco, hoy con los accidentes de motos pasa, ¿verdad? O sea, unas lesiones así bien difusas. No son así secciones cortaditas, ¿verdad? De tajo, sino que son feas, pues, ¿cómo les diría? Como heridas amplias, hay abulsión de tejidos, o sea, están expuestos los huesos, los músculos, etcétera, ¿verdad? Y se ve así como todo de fuera, ¿no? Entonces, hay amplio daño de tejido. Y pueden ser también que las lesiones estén contaminadas. Entonces, el médico no puede operar de entrada, tiene que esperar a que todo esto se resuelva un poquito, ¿verdad? Para poder intervenir. Entonces, el tratamiento conservador está dirigido a mantener los tejidos denervados y les decía que está indicado en neuropraxia y en axonotmesis, esperando o en el entendido de que la axonotmesis puede recuperarse, pero cierto grado de función, si acaso, ¿verdad? Entonces ahí puede dejar medicación, indicar fisioterapia, mantener el cuidado, evitar el dolor, ¿verdad? Prevenir los edemas, porque los edemas ya vimos que pueden dar problemas de compresión y dañar más el nervio. Y protección local, o sea, cuidar la inmovilización si es que la ha indicado para mientras se le permite reparar al nervio, ¿verdad? Y los factores que influyen en la decisión quirúrgica, ya los mencionamos, el mecanismo de lesión, el tiempo transcurrido, el carácter de la herida y el que haya otras lesiones concomitantes. Por ejemplo, que sea diabético para colmo, ¿verdad? El tratamiento, entonces cuando hay reparación primaria, se hace los primeros 6 días después de la lesión. Si hay reparación secundaria, en este caso se hace una neurorrafia, o sea, se pone como un injerto. Este tiene mejor pronóstico, pero ya dijimos que se hace después de 2 o 3 meses. ¿Verdad? Ya después de eso, ya no se puede, el médico ya no puede hacer la cirugía porque ya hay como cicatrices, ¿verdad? Y es difícil que pueden, que esa cicatriz, sobre todo si ya está llena de mielina, pueda permitir la reparación del axón. Ya no va a ser, ya no va a tener continuidad. Entonces, los tipos de reparación puede ser epineural, o sea, esa va dirigida a una fibra nerviosa. Puede ser fascicular, es todo un fascículo el que está afectado. Pueden ser fascículos individuales o puede ser todo el nervio, ¿verdad? Y lo que hace el médico en este caso es hacer uso de injertos nerviosos. Puede ser que los tome de arterias, venas, del músculo, ¿verdad? Incluso las duramadre han sido empleados como tejidos de origen que no son neural. Y también puede ser un injerto nervioso libre que no tiene aporte vascular o puede ser un injerto vascularizado. Generalmente se ocupan un injerto de un nervio, el que ocupan es este nervio sural. Actualmente, ¿verdad? Los resultados en esta reparación nerviosa, pues, son satisfactorios en un 50% de los casos, o sea que también es como la panacea, ¿verdad? Miren, aquí es la reparación solo de un epineuro, vean, ahí está seccionado el nervio, lo unen, ¿verdad? Vean cómo lo logran acercar y pues se espera que ya él como espontáneamente se vaya a pegar, ¿verdad? Ahí pues lo suturan, se imaginan los materiales que ocupan para eso. Y cuando esto pasa, pues el médico lo venda al paciente y dice, hay tantos días que tiene que estar inmovilizado, 0 movilidad activa, ¿verdad? Él es el que nos va a dar la pauta de cuándo ese paciente se puede mover. Aquí vemos reparación de fascículos, miren.
ya hay más segmentos que están afectados, ¿verdad? Del nervio. Entonces están reparando esos fascículos, ¿verdad? Y decíamos que a veces pueden ocupar injertos, que son los tubulitos que creo que se los enseñé en el anterior. Ay, aquí no los puse, pero solo para que lo vean. Quiero ver si aparece. Aquí, miren, ahí se ve que hay un injerto, ¿verdad? Ahí el médico va poniendo. Entonces, es como que pusiera un tubito, miren, como que pusiera un tubito que va a permitir que los axones se alcancen, ¿verdad? Que la mielina prolifere y los axones se logren como estirar y alcanzar. El problema es que si es muy larga la distancia, pues a veces no lo van a lograr, ¿verdad? Bueno. Entonces aquí el pronóstico de estas lesiones, ya dijimos, ¿verdad? La neuropraxia, hay recuperación completa. En la axonotmesis puede haber recuperación funcional, pero se puede tardar y no va a ser completa. Y en la neurotmesis ya no hay regeneración espontánea, eso es imposible. No hay aquí dice que puede haber recuperación funcional, pero realmente no la hay, a menos que sea quirúrgica. Si es quirúrgica, entonces como que fuera una axonotmesis, ¿verdad? Pero no es recuperación total, ¿verdad? Por eso decía, ella puede mejorar en un 50 de los casos. Cuando la lesión del nervio es irreparable, que ya hay secuelas serias y ya no se puede hacer ni una colocación de un injerto en el nervio, entonces hay otras alternativas, como el hacer uso de transferencias tendinosas. Entonces el médico hace transferencia de tendones, ¿verdad? De músculos, pues, para sustituir la acción de los músculos que se han dañado. Por eso es que cuando esto se hace, por ejemplo, el médico le pide a la terapista que evalúe o que fortalezca ciertos grupos musculares, porque de esos los va a transferir a la parte afectada. Así que para que vean que tenemos que saber bien cuáles son las estructuras. Se hace uso de tenodesis también, que utilizar un tendón, ¿verdad? Que sirva como tope para permitir que una articulación que no se mueve trabaje. Las tenotomías o elongaciones tendinosas se pueden hacer artrodesis cuando ya es la fijación quirúrgica de la articulación, cuando no, definitivamente ya el daño es muy serio y es mejor dejar fija una articulación que están permitiendo que ande bailando, ¿verdad? Si no tiene control. Puede ser esta artrorisis, que es la colocación de un tope óseo también para bloquearla, o las osteotomías, ¿verdad? Que puede ser hacer cambios en la forma de los huesos. A veces pueden estarse deformando por la lesión nerviosa, ¿verdad? Entonces tratan de conservarles la forma o para mejorarles su función o poner injertos de hueso. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de las lesiones periféricas? Bueno, ahí hay factores que influyen, como son la edad, la antigüedad de la lesión. Por ejemplo, con la edad, si es una reparación quirúrgica, es más eficaz en niños que en adultos. La antigüedad de la lesión, pues, depende, ¿verdad? Que tanto se tarde, ¿verdad? Para que se quiera hacer la recuperación. Ya dijimos que después de 3 meses ya difícil poder hacer una reparación. La zona de la lesión es importante también, ¿verdad? Si la lesión es más lejana, más distal, pues también va a tardar más en su recuperación. El pronóstico es mejor en los nervios que son de predominio sensitivo o motor que en los nervios que son mixtos. También varía según el tipo de reparación, el tamaño de pérdida que ha tenido el nervio, ¿verdad? La presencia de lesiones asociadas, o si además de eso ha habido un doble atrapamiento, o sea que el nervio ha tenido lesiones en 2 zonas, en 2 segmentos, ¿verdad?
También hay evaluación de la recuperación final. Miren, hay una escala para medir la recuperación que la ocupa el médico, la podemos ocupar nosotros también. Y se hace esta evaluación, ¿verdad? Decíamos de la recuperación funcional. Los resultados, pues, este señor Mackinnon y Dellon definen, ¿verdad? Que hay buenos resultados en un 20 a 40% de los casos y que muy pocas lesiones realmente se van a recuperar en su totalidad, ¿verdad? Las que tienen pronóstico mal son las que son lesiones de guerra, ¿verdad? Les decía que nosotros las vivimos hace años. Otras series, pues, reflejan resultados excelentes cuando son neurorrafias primarias, ¿verdad? También hay resultados pobres cuando las edades son mayores, el nivel proximal al codo, ¿verdad? Ya decíamos por la tendencia a querer mover a veces, ¿verdad? O la longitud del injerto que se ocupe, puede ser que si es muy grande no permita, les decía, el que se acerquen los tubitos, ¿verdad? Así que esto es variable, vean que según cada investigador varían, ¿verdad? Según su experiencia los resultados, pero que al 100% se van a mejorar, no, ¿verdad? Aquí lo importante es ayudar a la recuperación funcional y por eso es que nosotros con Fisio algunas veces vamos a garantizar eso, ¿verdad? Tratar de hacer recuperación funcional, por eso las férulas que van a aprender a hacer en este ciclo. También con las estrategias para mejorar los resultados. Ahí vemos, les decía, este es el tubo guía, miren, ahí vemos cómo está un tubito que está ayudando a mantener unidos la fibrita nerviosa, ¿verdad? Para ayudarle a su recuperación. Los controles, pues el médico establece las fechas de controles cada 6 semanas, cada 12, 24, etcétera, ¿verdad? Así va controlando. Se supone que ya después del año y medio, por eso las lesiones de nervios hay que trabajarlas antes de un año, porque ya después del año y medio se supone que ya la lesión que queda, aunque hayan sido neuropraxias, la lesión que queda después de año y medio ya no se va a recuperar, ¿verdad? Ya queda esa secuela. Entonces, por eso es que en fisio, si nosotros tenemos extensiones grandes de lesión nerviosa y hay que ayudar, entonces hay que darles fuerte, ¿verdad? Trabajarlos tempranamente. Y las acciones de prevención van a estar en función de las causas. Por ejemplo, si son traumatológicas, prevenir golpes, caídas, heridas, el contacto con sustancias químicas. Si son causas infecciosas, pues cuando tengamos una infección, por ejemplo, una gripe, una infección de oídos, estar atento a que no se compliquen, ¿verdad? Secundarias a otras patologías, pues vigilar las posibles situaciones de riesgo. El caso que hablamos de la diabetes, ¿verdad? Ver las posibles situaciones de riesgo. Y la derivación, pues principalmente es el neurólogo, el neurocirujano, traumatólogo, ortopeda. Y según el tipo de nervio, vamos a tener contacto hasta con un cirujano maxilofacial, un odontólogo, un internista, un endocrinólogo, el oncólogo, ¿verdad? Si tiene que ver con un tumor, el otorrino, etc. ¿Verdad? Entonces vean que estas lesiones yo las puedo trabajar con cualquier profesional, ¿verdad? Y ya específicamente con el MIF, pues acuérdense que nosotros el método, que eso es lo que van a desarrollar con cada patología, van a desarrollar todo el método, hacer el examen integral, la evaluación, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento específico. Cuando trabajen cada uno de estos, vamos a ir viendo qué vamos a hacer de tratamiento, ¿verdad? Según el cuadro clínico y la causa que estemos mencionando. Aquí lo importante es no olvidar el esquema del MIF, ¿verdad? Y no olvidar que por eso nos basamos en lo que hemos visto en esta clase, que hay déficit motores, hay déficit sensitivos, puede haber dolor, parestesia, hipotonías, dificultad funcional. Esos son como los signos generales, ¿verdad? Pero también vamos a plantear cuando estemos ya viendo los objetivos o identificando el tipo de lesión, es importante identificar qué tipo de lesión es. Es una neuropraxis, una axonomesis, una neurotmesis, etc. Y también el tipo de tratamiento que ha recibido de parte del médico. Igual con TO, ¿verdad?
Ya sabemos lo que evaluamos como TO, ¿verdad? El perfil, el desempeño ocupacional, y luego pues hacemos nuestra síntesis, hacemos nuestro diagnóstico ocupacional. Por cierto, hoy que medio estábamos viendo los exámenes, acuérdense que el diagnóstico ocupacional refleja alteración en el desempeño ocupacional. No es el mismo objetivo de TO, ¿verdad? Yo no puedo decir mejorar la fuerza, ese no es un objetivo de TO, ese es de TF. Diferente es que yo diga quiero mejorar la actividad de alimentación, ¿verdad? Porque no tiene fuerza en la mano, eso es otra cosa. Pero mi objetivo es mejorar la alimentación, digamos, ¿verdad? Estoy poniendo como un ejemplo. Entonces, siempre el diagnóstico ocupacional, el pronóstico ocupacional también refleja desempeño. El tratamiento tiene que ir dirigido al desempeño ocupacional y los resultados. Entonces, el trabajo que ustedes van a hacer va enfocado en retomar el proceso completo, van a investigar la condición de salud específica del nervio que les corresponda y van a desarrollar el proceso completo del MIR y del PTO, ¿verdad? Y eso es lo que le van a presentar a sus compañeros. En este caso, siempre tener claro el tipo de lesión. Hola, ay, que lo siento, me sacó esta cosa, no sé qué le pasa en internet. Pero ya estaba terminando. Ya estábamos en esta, ¿verdad? Sí, Liz. Vale, entonces, les decía que este es hacer el PTO, ¿verdad? Todo el proceso que ya tenemos. Y aquí les quería aclarar que con el diagnóstico ocupacional, lo digo por este examen que acabamos de pasar con nosotros, el de Parkinson, que acuérdense que el diagnóstico y el pronóstico ocupacional tienen que reflejar desempeño ocupacional. No es lo mismo poner un
Bueno, se me fue otra vez. Hola. Sí, se te fue. Ay, me sacó otra vez. Bye. Qué barbaridad, está de mal portada mi compu ahora, mi internet es... No, les decía hasta el diagnóstico, ¿sí me oyeron? Se le cortó el link. Ah, con el diagnóstico ocupacional, acordarles, les decía, les voy a decir otra vez, que tiene que reflejar desempeño ocupacional. Y les ponía de ejemplo el examen que acaban de hacer, porque varios ahí ponían el mismo objetivo de TF, mejorar equilibrio, mejorar coordinación, y los objetivos de TO no van en esa vía, ¿verdad? Diferente que yo diga, quiero mejorar una actividad de movilidad funcional, por ejemplo, el traslado, ¿verdad? Porque hay bradicinesia o hay dismetría o por el freezing, no sé qué, ¿verdad? Pero yo reflejo desempeño ocupacional primero, acuérdense de eso, tanto en el diagnóstico como en el pronóstico, ¿verdad? Tiene que ir en función del desempeño ocupacional. Entonces lo mismo, ¿verdad? En TO vamos a considerar los tipos de lesión y el tipo de tratamiento según el cuadro clínico, ¿verdad? Considerando las alteraciones motoras, sensitivas, etcétera, que pueda tener el paciente. Y creo que les han dividido en 11 grupos, son 11 patologías, si no me equivoco, no estoy segura ahorita. Y entonces ahí ya les dejo la guía Lali Claura, donde dice que van a trabajar la condición de salud específica, la derivación, todo el proceso del MIF y todo el proceso del PTO, ¿verdad? Ahí es donde cada uno de nosotros como docentes pues nos vamos a reunir a trabajar con ustedes la lesión específica para que ustedes después la presenten a sus compañeros, ¿verdad? Y ahí quedan unos videos de ejemplos de algunas lesiones de estos nervios para que ustedes se ubiquen mejor, que les puedan ayudar. Y ya estuvo. Va. Hoy sí, no me fui. Te Hoy sí, ¿verdad? escuchamos. Gracias, sí. Va. Finish, entonces, ya se las voy a subir. La presentación. Y bueno, eso es todo ya. Así que el esquema que van a seguir, pues, es el mismo, ¿verdad? Azul, todos azul y claro, más o menos. Sí. Está bien. Vaya, pues, finish, vámonos. Saludos, feliz año. Gracias, Lick. Gracias, Liz. Feliz fin de semana. Adiós. Feliz fin de semana. Gracias, igual, se cuidan.